noches a todos. Mil gracias por conectarse a la actividad del mes de junio de la Sociedad Cundinamarquesa de Anestesiología. Sabemos que hoy es un día muy difícil, estamos en pleno mundial y agradecemos de verdad su compromiso y el estar acá para este muy interesante tema que nos van a presentar. Nuestro tema de hoy se llama ¿Cómo optimizar la ventilación protectora en cirugía unipulmonar? Este tema es un reto bastante grande desde el punto de vista anestésico y nuestro expositor el día de hoy nos va a dar información muy importante, tips y datos que nos van a ayudar en nuestra práctica clínica para que nuestra práctica en este tipo de cirugías sea aún más segura y mejor. Nuestro conferencista de hoy es el doctor Carlos Arturo Sánchez Montoya. El doctor Sánchez es médico de la Universidad Militar Nueva Granada, anestesiólogo de la Fundación Universitaria Sanitas. Él tiene una especialidad en gerencia y auditoría de salud de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y actualmente es candidato a máster en apoyo respiratorio y ventilación mecánica de la Universidad de Valencia en España. Adicionalmente, el doctor Carlos Sánchez se desempeña como anestesiólogo y como anestesiólogo y coordinador del grupo de anestesia de la Clínica Universitaria Colombia y es gerente de Colombian SAS, grupo asociado a Keralty. Entonces, doctor Sánchez, le doy la bienvenida, le agradezco por su colaboración y por venir a compartirnos toda su experiencia y su conocimiento en este importante tema. Mil gracias. Los dejo, les pido el favor, todas sus preguntas, si las quieren ir colocando en el chat o irlas guardando para tenerlas al final, daremos un espacio para que el doctor Sánchez pueda interactuar con ustedes. Mil gracias, doctor Sánchez. ¿Ahí me escuchas? Sí, señor. Listo, perfecto. Es que la otra vez es un podcast que hablé como 10 minutos solo. Bueno, bueno, vamos a intentar como resolver algunas dudas a la cabecera del paciente de cómo es la mejor estrategia para ventilar a nuestros pacientes en ventilación unipulmonar. Entonces, hoy vamos a arrancar a colocar en nuestro Waze qué ruta compartimos, ¿cierto? ¿Qué ruta compartimos con unidad de cuidado intensivo? ¿Qué ruta compartimos con ventilación bipulmonar? Para finalmente llegar a que en la última tramo de nuestra ruta, cómo establecemos estrategias de ventilación protectora a nivel de la ventilación unipulmonar. Entonces, saber que pasamos de obviamente de una ventilación protectora en SRA y en COVID que nos aportó bastante de cuidados intensivos, que ya veníamos como con esa estrategias de la UCI implementadas en las salas de cirugía y posteriormente vamos a mirar cómo va a ser esa ventilación protectora en anestesia y cómo se va a sumar a la ventilación unipulmonar. Entonces, saber que a veces pasar de la teoría a la práctica es un poco complicado en ventilación unipulmonar porque siempre vamos a pagar un peaje que es la parte hemodinámica y vamos a tener que como solventar esa relación entre hipoxia e hipercapnia, ¿cierto? Entonces quisiéramos tener la mejor mecánica pulmonar, pero a veces sacrificamos hipercapnia y sacrificamos hipoxia y a veces no sabemos hasta qué momento llegamos para poder revertir estas dos decisiones. Entonces, vamos a resumir rápidamente nuestras complicaciones pulmonares asociadas a la ventilación. Pues como ya sabemos, en 1944, Mackin y sus colegas nos explicaron cómo un cambio en la presión transpulmonar podría generar un barotrauma, ¿cierto? Digamos que inicialmente se creía que era la principal forma de trauma del ventilador, ¿cierto? El barotrauma, un cambio importante en presión que rompía nuestro alveolo. Posteriormente, Dreyfus y sus colaboradores, pues obviamente nos explicaron qué era el atelectrauma, ¿cierto? O sea, esas fuerzas de cizallamiento, cómo van empeorando obviamente esa apertura de los alvéolos, cómo va a empeorar nuestra mecánica pulmonar y por lo tanto se van a transmitir en daño pulmonar. Posteriormente, nos demostraron que el biotrauma, ¿cierto? Interleuquina 1, 10, 12, factores de necrosis tumoral, radicales libres de oxígeno pueden llegar a dañar nuestro alveolo, ¿cierto? Nuestro pulmón, sea que se produzcan a nivel intraalveolar como se produzcan extraalveolar, ¿cierto? Entonces el ejemplo que nos ponen acá principalmente es el paciente que llega con una quemadura en miembros inferiores, va para un desbridamiento, ¿cierto? Y al tercer día hace lesión pulmonar, un SRA, le echan la culpa a anestesia y se dan cuenta que el paciente fue llevado bajo anestesia regional.
Entonces, saber que prácticamente todos los radicales libres de oxígeno y los detritos inflamatorios van a producir lesión pulmonar. Después, Dreyfus nos demostró que digamos que el volutrauma, que es el mayor miedo que tenemos, realmente no llega a ser el principal mecanismo de lesión, sino es más la parte de volutrauma, de la presión. Mientras que el volumen, digamos que no es un marcador importante desde que no cambie abruptamente nuestra presión transpulmonar. Y desde el 2006, el doctor Gattinone, que falleció el año pasado, nos demostró que también el estrés y el strain, ese cambio en la morfología pulmonar, ¿cierto? Esa ergonomía de nuestro pulmón, si se cambia abruptamente y la energía necesaria para cambiarla, también produce lesión. Entonces, digamos que conforme fue creciendo la evidencia en relación al tipo de lesión, también vino creciendo la tecnología a la par de este crecimiento. Entonces, miremos que hacia 1864 siempre buscábamos, digamos, una forma de establecer una ventilación mecánica muy fisiológica, ¿cierto? Mediante una caja que producía presión negativa, ¿cierto? Iba cambiando la presión negativa, iba introduciendo prácticamente aire a los pulmones. Hacia 1906 un doctor por allá de apellido Drager, digamos que estableció la primera acercamiento a la presión, digamos, con presión positiva, pero hacia 1926 volvimos a establecer la presión a nivel negativa, ¿cierto? Donde tuvimos como el mayor auge en la pandemia del polio entre los 30 y los 50, donde el pulmón de hierro pues se estableció como una meta de presión negativa, pero pues obviamente bajo estas condiciones pues un cirujano probablemente no pueda operar, ¿cierto? Y no pueda aprender mucho. Conforme mejoramos nuestra técnica, volvimos a retomar la idea, ¿cierto? De establecer una ventilación con presión positiva y fue en 1970 cuando llegó el fuelle. Posteriormente, las gráficas que vemos en nuestros ventiladores aparecieron inicialmente en UCI, ¿cierto? Los ventiladores de UCI probablemente tenían estas gráficas, probablemente no tenían estas gráficas y las de anestesia no, ¿cierto? Hacia los 90 pasamos ya a tener gráficas a nivel de nuestros ventiladores. Hacia los 2000 comenzamos a tener la ventilación en turbina, el volumen garantizado o el autoflujo. Y actualmente estamos manejando, obviamente, bajo inteligencia artificial, unas herramientas en bucle cerrado que probablemente nos vayan a mejorar y optimizar nuestras estrategias ventilatorias, analizando también de la parte hemodinámica. Entonces, vemos por un lado cómo fuimos comprendiendo y cómo venimos comprendiendo la lesión pulmonar asociada a la ventilación y cómo ha venido creciendo la tecnología para evitarlo. Entonces, hoy vamos a, digamos, a actualizar este artículo, ¿cierto? Este artículo que fue publicado en el 2014 en la revista canadiense de anestesiología, pues estableció las metas, digamos, de ventilación, digamos, usual en ventilación unipulmonar, ¿cierto? Con diferentes estrategias. En el 2014 entonces decía, mire, la FIO2 en ventilación de dos pulmones puede ser al 100% cuando yo me baje a ventilación unipulmonar me voy a bajar a menos de 0,8, ¿cierto? 80% de FIO2. En el reclutamiento o en la reexpansión me voy a ir a FIO2 fisiológica o del 21 y ya en el posoperatorio voy a mantenerme en 0,5. El PIP en ventilación perdón, bipulmonar voy a manejarlo entre 3 y 10. En ventilación perdón, unipulmonar entre 3 y 10 y obviamente voy a mantener esta relación durante todo el transoperatorio. Igual nos hablaban de saturación, del volumen. Aquí el volumen importante es que comenzamos ya, antes del 2014 era muy frecuente que nos dijeran que la ventilación bipulmonar, el pulmón único podría mantener esa misma ventilación, pero vino pues obviamente el concepto que aunque se aplica a SRA, es ese concepto de baby long, o el pulmón de bebé, ¿cierto? Que yo cuando tengo un paciente con SRA y tiene pues obviamente parte de su pulmón dañado y se está recuperando, pues no voy a ventilar el 100% de esos pulmones, sino voy a ventilar un pulmón más pequeño, un pulmón de bebé, y por lo tanto eso se estableció como regla también en ventilación unipulmonar. Entonces nos bajamos a 4 a 6 mililitros por kilogramo de peso ideal o real. Y obviamente nos hablaban de una frecuencia respiratoria en bipulmonar de 10, en unipulmonar hasta 16. La relación, mira qué importante, nos mantiene una relación de 1 a 2 constante.
y nos estableció unas presiones pico y meseta entre 30 y 20 en casi todo el transoperatorio. Nos dijo que no había diferencia entre el control volumen y el volumen y el control presión, ¿cierto? Y pues obviamente desde el 2018 para acá tenemos estrategia que es autoflujo garante de volumen, que obviamente integra las mejores condiciones del control presión y del control volumen y mantiene, digamos, la mejor estrategia de entrega ventilatoria con el menor PIB. Y pues obviamente nos decía, mire, las maneras de reclutamiento solo haga después de que usted intube y solo si requiere en la ventilación unipulmonar. Y digamos que vamos a actualizar esta tabla a una tabla 2026. Entonces, este trabajo lo hemos, lo hemos hecho durante todos estos años con nuestro grupo de anestesiólogos. Entonces vamos a ir como consolidando una única tabla después de todo esto. Aquí simplemente para ver el análisis bibliométrico, pues vamos a ver que en el 2014, de aquí en adelante, la ventilación unipulmonar y la estrategia de ventilación protectora ha cobrado bastante importancia. Y pues simplemente para establecer que en la actualidad, aunque pues obviamente sigue siendo la ventilación unipulmonar como es nuestro tema de importancia, pues aquí ya comenzó a cobrar un poco más importante la parte de analgesia, ya tenemos más evidencia y metaanálisis, ¿cierto? Por acá tenemos la variabilidad del volumen sistólico más que la BPP como un determinante también, es decir, que ya las estrategias de mirar la respuesta a volumen también se puede relacionar en ventilación unipulmonar, ¿cierto? Y conforme se ha creado esta estrategia, pues vamos a ver que lo que más ha salido son metaanálisis. Es decir, que ya tenemos una información del 2014 para acá un poco más actualizada y por lo tanto podemos ser más certeros en nuestras apreciaciones de ese cuadrito que vimos hace unos minutos a establecer un cuadro actualizado y mejor. Y miren que aquí salen obviamente cuáles son los autores más importantes. Entonces tenemos obviamente Benumov, tenemos acá Slinger, tenemos a Cohen, el que más escribe, uno de los que más escribe que es Brodsky, pero miren que acá ya, por ejemplo, el doctor Gerardo Tuzman, el argentino, ya comienza a tener relevancia y Gattinoni del 2006 para acá, aunque digamos que sus artículos tuvo una producción baja, fue el que más interacción tuvo en relación de mechanical power y ventilación protectora. Entonces, vamos a mirar cómo actualizamos ese artículo basándonos en toda esta literatura. Entonces, rápidamente para, digamos que resumir qué es ventilación protectora, simplemente es no hacer daño. Sabemos que siempre va a haber una interacción entre el ventilador y el paciente, que es una interacción antifisiológica. Ya vimos que la estrategia ventilatoria inicialmente era una presión negativa, actualmente es presión positiva. Entonces, lo que vamos a buscar es balancear, ¿cierto? Esa energía que va a generar el ventilador a nuestros pulmones, buscando los mejores parámetros ventilatorios, así perdamos algo de eh, PCO2, ¿cierto? Se nos suba un poquito la PCO2 y la PO2 baje. Pero lo importante es que ese paciente, yo puedo tenerlo con una PAFI, digamos, un poco más baja, una PO2 un poco más baja, una hipercapnia, pero no se me va a lesionar 3 a 4 días después del posoperatorio. Entonces, para hablar el mismo idioma, cuando tengan tiempo, ahí están los QR para que ustedes los puedan bajar, pero en el 2017 se hizo un acercamiento de las definiciones de complicación pulmonar posoperatoria, se hizo una actualización en el 2019, pero siguió siendo la misma. Y para que miremos el salto que hemos dado. Entonces, sobre los 90 nos decían, la ventilación protectora es simplemente un volumen corriente bajo y niveles moderados de PIB. Y cuando hablaban de niveles de moderados de PIB era de 2 a 4, o sea, no era mucho, mucho PIB. Entonces, miren que el camino que hemos recorrido es toda la literatura que ha salido en UCI, la hemos recorrido y hemos intentado meter esa información, esos datos, esas estrategias ventilatorias a nuestras salas de cirugía. El más importante, ya sabemos, el estudio ARDS-NET, ¿cierto? Posteriormente ya hemos tenido estrategias ventilatorias ya propias de anestesia, ¿cierto? Ya propias del intraoperatorio porque tenemos cambios diferentes, ¿cierto? Tenemos presiones intraabdominales, neumoperitoneo, tenemos cambios de posición, posiciones extremas que no las tienen en UCI y por lo tanto pues aquí ya tenemos evidencia del Improve, tenemos el Provilo, tenemos el Provese, ¿listo? Entonces son estrategias que hemos ya creado anestesia basándonos obviamente en nuestros requerimientos ventilatorios. Y pues obviamente la última parte de la trocha que hemos recorrido ha sido la parte de ventilación unipulmonar. Entonces aquí simplemente para poner dos ejemplos, vamos a poner simplemente el Protor, ¿cierto? Y el eProof en ventilación unipulmonar, que son los últimos que han salido. Tenemos dos más que vamos a ver durante la charla, pero
Simplemente la idea de esta diapositiva es que hemos establecido estrategias de ventilación protectora basándonos en lo que hemos aprendido de UCI, lo que hemos aprendido de condiciones extremas intraoperatorias y pues obviamente estrategias dirigidas a ventilación unipulmonar. Entonces, ¿qué nos dice o qué premisas tenemos de ventilación protectora en UCI? Tenemos simplemente, pues obviamente que en SRA vamos a mantener estrategias de 6 a 8 minutos por kilogramo de peso predicho ideal, o lo importante es que tenga la fórmula de ARESNet, que vamos a evitar superar la meseta de los 30, ¿cierto? Que vamos a establecer un PIB ideal y ese PIB ideal se relaciona también con la FIO2, ¿cierto? Que vamos a tener o evitar un driving pressure nos suba de 15, una presión de conducción menor de 15 en SRA, FIO2 lo más baja posible, aquí lo establecen como una meta menor de 60 en UCI, y un mechanical power entre 12 a 22 joules, teniendo en cuenta si el paciente es o no es obeso y si tiene presión intraabdominal normal. Entonces, estas premisas son de UCI. Toda esta diapositiva, pues no la vamos a ver detenidamente, pero simplemente es para ver lo que hemos establecido de UCI en el intraoperatorio y lo que hemos concretado en el intraoperatorio. Entonces ya hemos manejado el volumen corriente, el PIB, las maneras de reclutamiento alveolar, cuándo y cuándo no hacerlas, la ventilación protectora, el oxígeno, ¿cierto? Desafío 2. Solo los archivos, perdón. Mm, no, perdón. Em, Perdón, es que no sé qué pasó ahí. Em, y pues obviamente suplemento de oxígeno y hemos mirado qué estrategias en el posoperatorio como ventilación mecánica no invasiva podemos establecer en nuestros pacientes. Entonces, por regla general que hemos aprendido la ventilación bipulmonar, que un driving pressure elevado, ¿cierto? Pues genera más mortalidad y más morbilidad en nuestros pacientes. Por lo tanto, siempre tenemos que buscar un driving pressure bajo, ¿cierto? Ya hemos establecido metas entre 13 y 14 en ventilación bipulmonar. Hemos subido un driving hasta 22 en algunos estudios en pacientes con posición extrema, como en la cirugía pélvica, bajo la paroscopia, donde tenemos una posición de tren importante y unas presiones intraabdominales de 12 a 15. Por lo tanto, esas condiciones hacen que el driving pressure pueda subir hasta 22 sin llegar a ser deleterio por lo corto de la cirugía. Tenemos otra estrategia y es que si yo tengo un PIB fijo de 6, ¿cierto? Probablemente y no optimizo ese PIB a un PIB, digamos, buscando el PIB ideal con la menor producción de driving pressure, puedo reducir las complicaciones hacia la mitad más o menos. Entonces, lo que nos dice este estudio es que ustedes entre más estrategias de ventilación protectora, dirigiendo el PIB ideal a un driving pressure bajo, pues nos va a optimizar esas complicaciones pulmonares postoperatorias y por lo tanto es como una estrategia que tenemos que individualizar desde este estudio. Ya acá obviamente otro estudio un poco más robusto, ¿cierto? 14.000 pacientes, nos dice que el paciente más difícil de ventilar es un paciente de sexo femenino que sea obeso y que tenga estatura baja. Y obviamente lo que demostró este estudio es que si yo busco un control de volumen, ¿cierto? También con un PIB ideal, más maneras de reclutamiento alveolar, buscando la mejor PAFI y, y el menor driving pressure, es el paciente que se va a optimizar. Es decir, aquí nos demostraron que por cada centímetro que yo supere el driving pressure por encima de 16 en cirugía, aumento el riesgo de morbimortalidad en 1,4%. Entonces, lo importante es siempre buscar el menor driving pressure sabiendo que después de 16 a 17 voy a empeorar los desenlaces y una complacencia dinámica de 30 nos va a empeorar las condiciones. Entonces siempre voy a buscar mediante la titulación de PIP arrancar en mi mejor PIP. Y obviamente ya tenemos, vamos a revisar solo dos estudios. Este es uno de ellos en ventilación unipulmonar, 292 pacientes en donde en un brazo del estudio se manejó PIB fijo, ¿sí? Más un PIB de 5 a 10. Sí, se hicieron maneras de reclutamiento alveolar, pero no se estableció el PIB ideal y encontraron que este grupo tenía un driving pressure por encima de 10. Mientras que el mismo brazo, el otro brazo de los pacientes utilizaron el PIB titulado
buscando el menor driving pressure, donde buscaron una meta, bueno, el punto de corte fue driving menor de 9 y encontraron que conforme yo supero los 10 de driving pressure, comienzo a aumentar 3.4 veces el riesgo de morbimortalidad. Entonces, lo que nos establece esta estrategia es que una estrategia de PIB ideal sumado a maneras de reclutamiento alveolar en busca de ese PIB ideal se va a manifestar en menores complicaciones. Y obviamente aquí ya nos establece que ellos, por regla general, en ventilación unipulmonar manejan 6 mililitros por kilogramo de peso ideal. Entonces miren que ya hemos construido un poco más de interacción entre nuestros artículos, ¿cierto? Entre nuestra evidencia clínica tenemos por acá volúmenes bajos con bajos PIB, volúmenes bajos con altos PIBs, más maneras de reclutamiento alveolar. Tenemos por acá otro brazo, ¿cierto? PIB moderados. Pero en ventilación unipulmonar, hasta ahorita estamos construyendo lo que es la ventilación unipulmonar con sus interacciones con el driving pressure, ¿cierto? Estamos mirando cómo es la estrategia de FIO2, a cómo la FIO2 también hace parte de esta estrategia de ventilación protectora y pues obviamente la energía necesaria para cambiar esa ergonomía pulmonar, como el mechanical power también puede llegar a influir en esa evidencia. Entonces, prácticamente aquí acabaría nuestra charla, ¿cierto? Entonces, simplemente actualizamos del 2014 el artículo publicado en el Journal Canadiense de Anestesia y esta es como la evidencia actual. Realmente aquí metimos un artículo de hace 3 semanas y vamos a mirar los cambios. Entonces, miren que los cambios, por ejemplo, en FIO2, ya en FIO2 no es por debajo de 60, estamos buscando siempre FIO2 por debajo de 40, con una meta es mantener normoxemia con una saturación mayor de 92 y no superar los 94 96, o sea, no hay necesidad de tener pacientes con con saturación, perdón, de 100%. En ventilación unipulmonar podemos mantener esa misma estrategia, pero aquí cambia algo importante y es que cuando yo voy a respandir mi pulmón, ¿cierto? Tengo el pulmón que está colapsado, ya el cirujano me dice, terminamos, vamos a respandirlo, ya voy a mantener la misma FIO2, o sea, ya no me voy a bajar a FIO2 del 21, y lo importante es que esa FIO2 no cambie más del 10%. Es decir, si yo tengo un paciente que está con una FIO2 de 40% y voy a respandir ese pulmón, si me sube a 44%, o sea, se aumenta más del 10%, ese paciente ya se me va a complicar más. Y pues obviamente voy a mantener la misma premisa durante todo el posoperatorio, ¿cierto? Mantener la FIO2 más baja para una saturación mayor de 92. A nivel del PIB cambió, ¿cierto? Mire que el PIB ya nos dice hay que individualizar cada PIB buscando el menor driving pressure o la mejor complacencia. Prácticamente vienen a hacer lo mismo por fórmula. En ventilación bipulmonar, manejar 5 a 10, pero individualizarla. Individualizar en ventilación unipulmonar, así que en ventilación unipulmonar yo también puedo individualizar mi PIB para buscar el mejor driving pressure o la mejor complacencia. Lo mismo en la respansión y obviamente voy a mantenerme durante todo el transoperatorio y el posoperatorio. La saturación, ya metas entre 92 y 94, no vamos hasta 96 durante todo el tiempo, ¿cierto? Importante acá que hay dos conceptos que quiero ya que llamemos aquí la atención en bipulmonar de 6 a 8 y en unipulmonar menor de 6. Antes nos decían que era ultraprotectora entre 4 y 5, pero la evidencia dice que uno puede comenzar en 6 mililitros por kilogramo de peso ideal e irse bajando dependiendo de las características que vamos a decir. Y obviamente aquí vemos que como necesitamos mantener el mismo volumen minuto, pues obviamente al bajar el volumen corriente, pues vamos a subir la frecuencia respiratoria para mantener el volumen minuto. Que es importante es que la gran mayoría recomienda no subirnos de 22 ventilaciones por minuto. Es decir, que nunca subir una frecuencia respiratoria de 22. Y obviamente vamos a barrer CO2, sí y solo si esa hipercapnia permisiva va a alterar el pH con un punto de corte en ventilación unipulmonar de 7.2. Es decir, que yo puedo tener hipercapnias, como pueden ver acá, puedo tener hipercapnias hasta 60, 70, hipercapnia permisiva. Si yo tengo un pH de mayor de 7.2, no me preocupo. Si ya el pH comienza a tener problemas, ¿cierto? Y puedo tener pHs por debajo de 7.2, sí voy a, pues, obviamente, intentar barrer este CO2. Aquí, obviamente, las frecuencias respiratorias van a cambiar, ¿cierto? Otra cosa es que en respansión pulmonar, ya terminó la cirugía, el cirujano dice, respándame el pulmón, ya no lo vamos a hacer con la mano,
O sea, jamás volvemos a hacer la expansión pulmonar con mano, o sea, poner una PL en 30, en 40 y hacer dos balonazos, eso está mandado a recoger, yo diría que prohibido porque voy a producir más lesión pulmonar. Lo que puedo hacer es maneras de reclutamiento alveolar usual que la vamos a ver más adelante escalonada o simplemente podemos mantener el mismo volumen de 6 y obviamente voy a hacer el reclutamiento a punta de PIP manteniendo el mismo margen de volumen minuto, perdón, volumen corriente. Otra cosa que quiero que llamemos la atención es que antes nos decían que la relación IE era 1 a 2 fijo, pero pues sabemos que pacientes con EPOC por su mecánica ventilatoria va a tener relaciones un poco más altas y pacientes obviamente que no tengan EPOC o no tengan asma, pues van a tener una relación, ya la puedo hasta invertir de 1 a 0,5, bueno, en fin, pero siempre voy a evitar el autopip, que es el concepto que vamos a hacer énfasis más adelante, y por lo tanto esa relación de 1 a 2 ya no es tan evidente, ¿cierto? Un paciente con EPOC que puede en bipulmonar tener una relación I de 1 a 3 en ventilación unipulmonar, como va a estar de cúbito lateral, va a estar con el bultico que le ponemos aquí bajo la axila, va a estar prácticamente sacando aire más rápido, ¿cierto? Va a perder tanta complacencia que nos va a favorecer a nosotros el tiempo expiratorio, pues me puedo bajar un poco más, entonces siempre es evitando el autopip. Las presiones pues obviamente cambiaron un poco, ¿cierto? La pico y plató más o menos entre 25 y 20, aunque vamos a ver ejemplos que nos podemos volar desde que el driving pressure sea menor de 10. Ya lo vamos a ver más adelante. Em, Presión de conducción en bipulmonar, o sea, driving pressure menor de 15, en unipulmonar menor de 10, aunque si nos vamos a ser estrictos es menor de 9 realmente, pero es una meta que nos pusimos como estrategia es menor de 10 y en el resto de ramas obviamente irá a driving menor de 15, perdón. No hay cambios en ventilación control volumen o ventilación control presión y pues obviamente la mejor herramienta sería el autoflujo o garante de volumen, ¿cierto? Y obviamente siempre despertar a nuestro paciente con presión soporte pues para evitar que se reclute y obviamente podemos utilizar estrategia de ventilación no invasiva en el posoperatorio si el paciente lo requiere, sabiendo que no vamos a superar el CPAP de 22 o la presión pico de 30. Y obviamente reclutamiento alveolar, siempre buscando la mayor distensibilidad que se traduce en o la mejor complacencia o el menor driving pressure en todo el proceso. Entonces, si yo tengo un cambio importante en la ventilación unipulmonar de mi complacencia, puedo reclutar o debería reclutar a mi paciente. Entonces, o sea, este cuadrito nos resume todo. Ahora vamos a ver cómo se vuelve un poco más práctico. Vamos a pasar, obviamente, a de esos tips que nos ayudan a la cabecera del paciente para optimizar todo este cuadrito que acabamos de ver. Entonces, primero, como dicen, la estrategia cero es evaluar el riesgo. Entonces, simplemente el Ariscat o el Velon, la estrategia que ustedes quieran, la herramienta que ustedes quieran, el Gupta, lo que ustedes quieran, pero pues sabemos que el Ariscat es el más, digamos, el más conocido, el que más tiene evidencia con 6 variables. Tener en cuenta que la cirugía intratorácica prácticamente ya me establece a mi paciente que es un paciente de alto riesgo moderado. Entonces, todo paciente con em, riesgo moderado o alto, pues tenemos que ser muy, muy, muy puntuales con nuestro abordaje de ventilación mecánica. Por lo tanto, todo paciente para cirugía de tórax en ventilación unipulmonar va a ser mínimo, moderado, a alto riesgo. Entonces ya, pues, pero para que lo que tengamos muy en cuenta. Segundo es escoger, o sea, el punto uno es elección adecuada del tubo. Entonces, obviamente nos habían dicho, mire, es muy fácil, simplemente si usted tiene una mujer menor de 1,60, 35 French, mayor de 1,60, 37, en hombres si es mayor de 1,70, 41, si es menor de 1,70, 39, pero vamos a ver que estas herramientas tienen una variabilidad o esta herramienta que es antropométrica tiene una variabilidad del 30%. Y esa variabilidad hace que yo pueda tener diferencias entre tubos que me van a establecer una estrategia o una mala estrategia ventilatoria. Si el tubo es muy pequeño, hay mayor riesgo de desplazamiento, ¿cierto? El pulmón se desinfla menos rápido, se me cuadra, digamos, se me establece una ventilación como si fuera obstructiva y no voy a tener las mejores condiciones. Si tengo un tubo muy grande, uno, pues no me va a pasar inicialmente por la tráquea y o si pasa va a producir mayor trauma, no se me va a desplazar tanto, pero voy a tener mayor riesgo de trauma de vía aérea. Entonces, el ejemplo que aquí tenemos es una paciente femenina de 67 años con 1,71 que pesa 85 kilos
Y prácticamente por talla ya hubiéramos dicho pues prácticamente que la paciente se le puede poner un tubo 37 French, pero vamos a ver que hay otras herramientas un poquito más certeras, ¿cierto? Entonces, uno nos dijeron, mire, el diámetro de la tráquea, ¿cierto? A nivel de la unión del primer arco costal, lo medimos en la RX de tórax y nos dice mediante esta tablita cuál es el tamaño de tubo que le puede caber a esa persona o a ese paciente. Entonces, mira que aquí tiene 17,2, por lo tanto, a esta paciente le podríamos poner un tubito 39. Otra herramienta nos dice es simplemente ustedes ponen su ultrasonografía, su